que pedía la coordinadora era que el gobierno del estado utilizara la fuerza pública para desalojar a los maestros que estaban aquí. Para el 13 de junio, ya se escuchaban muchos rumores acerca de que la policía estatal iba a entrar para desalojar a los maestros. Y el 14 de junio en la madrugada se confirma, a las 4:55 entra la policía estatal al primer cuadro de la ciudad, desaloja a los maestros que estaban aquí en el plantón, entra a las oficinas de la sección 22, a las oficinas del Magisterio de Oaxaca, y desmantela Radio Plantón, que era el principal medio de comunicación de este mundo. Bueno, esto es uno de los puntos también que fueron muy importantes para el movimiento del 2006, porque después de la entrada de la policía estatal al primer cuadro de la ciudad, empiezan a hacerse más movilizaciones y se convoca para una megamarcha, que en este caso sería la tercera. Se habían hecho ya el 1 de junio y el 7 de junio se habían hecho 2 megamarchas, y se convoca para el 17 de junio a la tercera megamarcha, que aglutinó aproximadamente a 200,000 personas. La megamarcha llega hasta este punto, la Plaza de la Danza, y aquí se reúnen no solo miembros del magisterio, de la sección 22 del magisterio oaxaqueño, sino que aquí ya llegan integrantes de organizaciones sociales y organizaciones políticas. Ese día, en este punto, se decide crear la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Es aquí donde nace la APO. Y aquí se empiezan a tomar algunos otros puntos, se agregan 2 puntos más al pliego petitorio que ya existía en ese momento. Los otros 2 puntos son la renuncia del secretario de gobierno y el cese del gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz. Algunas personas nos decían que Coca-Cola, precisamente, mandaba camiones aquí porque hubo 3 empresas que hicieron acuerdos con la gente de las barricadas, que fue la Coca-Cola, Cervecería Modelo y el ADO. Entonces algunas personas nos platican que Coca-Cola mandaba sus camiones aquí, nos prestaban en el acuerdo de que no tomaran los camiones que andaban trabajando y que no los dañaran. Entonces preferían estas empresas prestar los camiones para que no pasara esto. Algunas personas dicen que había aquí camiones de Coca-Cola, desde luego siempre camiones viejos, porque ellos los que prestaban eran los camiones viejitos, entonces que andaban trabajando. Pero bueno, los prestaban porque al final de cuentas la intención del movimiento no era pagar a estas empresas, sino más bien ocupar los camiones, porque por aquí no pudiera pasar nadie. Entonces por eso los acuerdos que hubo. A pesar de que el gobierno, cara al zócalo de la ciudad, se habla de que había casi 4,000 mujeres en el movimiento. Toman la palabra algunas personas ahí en el zócalo y deciden venir aquí a estas instalaciones de Canal 9, tomarlas para pedir que se les permitiera 1 hora de transmisión. Toman 18 autobuses, llegan hasta este sitio, los policías les permiten la entrada, piden 1 hora de transmisiones para dar un poquito, hacer un poco de tanta verdad que había en ese momento. No se los permiten, toman en las instalaciones, se hace un plantón y después la locutora da a conocer que las instalaciones habían sido tomadas de manera pacífica por el movimiento. Se extienden las transmisiones hasta el 21 de agosto en que un grupo de personas armadas disparan y destruyen las antenas del Canal 9 del gobierno del estado. Llega la ambulancia, se lo llevan, pero lo que había sido en un principio un disparo que le había pegado aquí en la boca del estómago, cuando llegan los servicios médicos, que por cierto lamentablemente llega muerto, en el trayecto muere Brad Wills, pero llega con 2 disparos. Ya no solo llevaba el de aquí, llevaba un disparo en el costado derecho. Entonces es de lo que no se explica, porque en el video se ve claramente que es un disparo. Incluso alguien de la APO toma su cámara y va grabando en el momento en que se lo van llevando, y se ve claramente, porque le levantan la playera, y se ve claramente que es un disparo aquí en la boca del estómago y nada más. Donde estaba la barricada de 5, señores, el 2 de noviembre aquí es donde se da el enfrentamiento más violento
de todo el movimiento del 2006, porque ahí adelante están las instalaciones de la universidad y ahí está Radio Universidad. Entonces ya era el último medio de comunicación que tenían todavía los de la APO, y eso era de lo que estaban tratando de apoderarse los de la Policía Federal Preventiva. Entonces aquí se da el enfrentamiento más fuerte, uno de los más violentos de ese movimiento, el 2 de noviembre. El magisterio, lamentablemente, para la causa, ¿verdad?, de este movimiento, decide regresar a las aulas a mediados de noviembre. Y esto provoca que se quede prácticamente sola la APO. El movimiento era entre la APO y el magisterio, pero prácticamente el magisterio se va y se queda sola la APO, y eso es un golpe muy fuerte para la moral del movimiento, para la moral de las organizaciones sociales y políticas que estaban dentro de la APO. Eso provoca que poco a poco empiece a caer el movimiento. A la gente pues, le pegó también, a la gente que participaba, porque prácticamente eran 6 meses que llevaba ya el movimiento. Entonces le pega, lo empiezan a resentir también económicamente, y eso provoca que poco a poco la APO se empieza a quedar solo. Algunos líderes ya habían sido detenidos, y para el 25 de noviembre prácticamente el movimiento había sido disuelto. Hacer el recorrido, para alguna gente les podría resultar sarcástico o una burla, ¿no? Pero creo yo que ya después de hacer el recorrido yo ya puedo dar mi punto de vista, que es algo saludable, no algo sano, porque a mí se me hizo informativo. Para mí eso me resulta bien. Bien interesante recordar y no olvidar. Bueno, a mí me tocó lo de los clases antagónicos, bueno, de todas Andalucía, y todo. Y bueno, una vez que no me dejaron llegar a mi casa y tuve que pedir posada en una casa del centro, y ahí dormí 2, ni siquiera conocí a la persona, pero me desviaron y me quitaron mi coche. Entonces me amenazaron y todo, y lo dejé afuera y me quedé, o sea, pedí posada en la casa, a esa casa que estaba por Tenga, y ahí me resguardé y llegué hasta el hotel de casa. Pero sí, bueno, lo que me tocó más fueron barricadas, también clases y todo. Y una vez que nos instalé en mi coche, me encontraron así, y fue lo que más recuerdo. Estaba en la escuela en Jalapa. Bueno, entonces, pues toda lo que estaba sucediendo llegaba a todo. ¿Y qué percepción tenías? De que todo había sucedido en el centro. O sea, no me imaginaba que todo el cotorreo se seguía hasta Santa Lucía, o que estaba como más extendido. La información que llegó allá era poca información, y era más más cuando ya estaba el impacto, ¿no? O sea, cuando ya los policías estaban encima, y había gente en el bote, y había muertos, y... Cuando fue el desalojo. Ajá, cuando ya empezaron con los desalojos. ¿No? Pero previo, en sí, no sigue sin haber en realidad mucha información, ¿no? Entonces es como si nunca hubiera sucedido, ¿no? De repente, así como limpiaron la ciudad, la taparon y ya no pasó. Y lo único que yo siento que quedó más fueron como la gráfica, ¿no? Justamente, que era lo que yo le dedico a hacer, que es más plástico, y que es de donde observamos más el trabajo, ¿no? Grabados, mucho stencil. De ahí salen muchos colectivos que ahorita son muy fuertes en la gráfica oaxaqueña, que salen de producir todo eso, ¿no? Serigrafías, ¿no? Mantas, pintar murales, todo ese show. Otro detalle que a mí se me hizo, pues, desde la visión artística, yo no soy artista, pero considero que eso es que cuando Mario Sosa, diputado actual, se convirtió en la bandera del movimiento, ¿no? Y su imagen llegó a estar en las banderas de las marchas, estaba preso. Entonces, su imagen era casi igualita a Che Guevara, ¿no? Entonces, uno decía, ¿no? Pues es Flavio Sosa, pero es el Che Guevara. Porque todos
se sabe que Flavio Sosa tenía negociaciones con los gobiernos anteriores, ¿no? Se sabe, yo no sé. Pero entonces, ahí lo que a mí me parece importante, curioso desde este punto de vista es cómo una persona común, digamos, puede transformarse en un símbolo, ¿no? Y para mí eso es arte, pues, porque a alguien se le ocurrió ponerlo en la bandera y le dieron el toque, porque no era su foto, era una imagen dibujo, ¿no? Y ahí dibujo aparecía como el símbolo. Y cualquier persona que pasara extraña, que no fuera de aquí, diría, pues, Flavio Sosa es el nuevo Che Guevara. O sea, era buenísimo ese punto. Estas manifestaciones callejeras aprovecharon el momento pues, para legítimamente manifestarse con su autoridad. Pero hay que recordar que es un reflejo también de los 70s, porque aquí está un personaje muy importante del grupo Suma, que dio incluso un taller como 2 años antes o 3 años antes en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca al respecto de los textiles, donde participan a Santos y muchos otros artistas. Nomás a Santos le refiero porque es lo más conocido. Sea lo que sea, Oaxaca es turístico y estaban acabando también con el turismo, o sea que no estaba tanto de un lado como de otro lado, pues la gente, ¿qué hago, no? Y para no desmoverme, pues, y sea lo que sea, pues yo me mantuve neutralmente pues, en todo este movimiento. O sea que estuvo entre la pared, Sí, y la pared, también es sí, otra así es. ¿Y cómo estaba el comercio en ese momento? No, pues estaba mal, o sea, sea lo que sea, sí se desplomó un poquito todo, pues. Pero ya dijeron, no, ya estamos en posiblemente los recuerdos, ¿no? Ahorita los que estamos en este tour, ¿no? Estamos diciendo, no, me fui 7 años atrás cuando empezó a explicar todo, ¿no? Y pues sí, empezó a hablar de fechas y sí, sea lo que sea, sí, porque a veces empieza a trabajar, ¿no? Sí, fue esto, fue el otro, el 11 de noviembre, sea lo que sea, se te van los recuerdos otra vez. Incluso si fuera realmente real, ¿no? Eso, o sea, la pregunta es, ¿y qué es mejor? ¿Que no hubiera sucedido? O sea, que no se hubiera dado una revuelta. Quiero decir, puede ser que sea real, que haya bajado el turismo, se venda menos, pero eso implica que no fuera necesario una revuelta. Entonces, la pregunta es un poco trampa, ¿no? Y a veces nos preguntan